Sí, buenos días con todas y todos. Es un placer de estar aquí para presentarle una iniciativa que fue iniciada por ONF Internacional, el Fondo Moringa. Moringa es un fondo de impacto que invierte en proyectos agroforestales en América Latina y África. Moringa es un fondo de inversión. Tenemos una meta de inversión final de 100 millones de euros. Tenemos dos espacios de inversión, América Latina de un lado, especialmente la zona andina, Colombia, Perú, Brasil, Nicaragua, y también África, al sur del Sahara. Moringa es un fondo de impacto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos tres objetivos al mismo nivel. Tenemos un objetivo de retorno por nuestras inversionistas. Tenemos también un objetivo de tener un alto impacto para el medio ambiente y tenemos también un objetivo de tener un alto impacto social, especialmente por los pequeños productores y las comunidades locales con quien vamos a trabajar. ¿Cuáles son nuestras capacidades? Somos un equipo del fondo y tenemos dos socios fuertes. Un socio técnico, ONF Internacional, y también un socio financiero, la compañía Benjamin de Rothschild, el Rothschild Bank, que es un banco europeo muy importante. ONF Internacional nos da un apoyo técnico muy fuerte, pero también una presencia y una red local en los países donde queremos invertir. Aquí en Perú tenemos la presencia de Héctor Cisneros, aquí, que nos ayuda mucho para identificar proyectos, para estudiar los proyectos y después seguir los proyectos. Tenemos también un TIE Facility. ¿Qué es un TIE Facility? Technical Assistance Facility. Es subvenciones para hacer proyectos de investigación y de desarrollo. El objetivo es de multiplicar los impactos medioambiental y social del fondo gracias especialmente a los socios científicos con quien trabajamos. Tenemos acuerdos con el ICRAF, el World Agroforestry Center, el CIRAD, el IRD, porque queremos desarrollar state-of-the-art techniques, agroforestry techniques en nuestros proyectos. Y al final, ahora ya tenemos inversionistas, tenemos alrededor de 80 millones de euros comprometidos y ahora podemos invertir en proyectos. ¿Por qué invertir en el sector agroforestal? Pienso que todos aquí saben que para combatir la deforestación y el cambio climático tenemos que producir de manera sustentable productos agrícolas y maderables para contestar a las demandas del mercado que cada vez son más importantes. Entonces tenemos que desarrollar proyectos de producción de productos maderables y agrícolas, pero ecológicos. Y la agroforestería es una de las técnicas que permiten de hacer eso. ¿Qué es agroforestería? Agroforestería es la combinación especial o temporal de árboles con cultivos y animales, con sinergias biológicas, sociales y económicas. El objetivo es de tener una alta productividad para tener competitividad en comparación de la monocultura especialmente, pero también bajos riesgos medioambiental, bajos riesgos social y también impactos positivos. Aquí son tres tipos de proyectos donde el fondo quiere enfocarse. A la izquierda es un proyecto en Brasil de café bajo sombra.
En Brasil, hoy hay una seca muy importante que afecta mucho la productividad del café y especialmente del café que se produce en monocultura. Aquí es un desarrollador de proyecto que ha iniciado hace 5 años un esquema agroforestal, una combinación de café arábica de alta calidad bajo sombra, con árboles de alta calidad. Aquí es mahogany, caoba y también cedro. Este tipo de modelo tiene muchas ventajas. Por ejemplo, los árboles protegen los cultivos y la temperatura bajo de los árboles es menos de 2 o 3 grados. Y ahora, en el contexto del seca en Brasil, es muy importante. También los árboles pueden fertilizar los suelos y también dan una mejor calidad del café que podemos vender con un premium porque la calidad es mejor. Segundo tipo de proyecto de silvopastoril. Vamos a presentar el ONF, es un proyecto que fue iniciado por ONF Internacional en 2001, de combinación de plantación forestales con actividades ganaderías, pero no voy a hablar de eso porque después hay una presentación específicamente de este proyecto. Tercero tipo de proyecto es lo que se llama la agroforestería de intercalación, donde hay líneas o bandas de árboles, especialmente leguminosas, que pueden refertilizar suelos degradados y entre las líneas de los árboles se puede crecer cultivos como cassava, maíz o otros cultivos. Entonces, esos son los 3 tipos de proyectos donde el Fondo Moringa va a enfocarse. Agroforestería es un primer concepto muy importante del fondo. El segundo concepto muy importante es que queremos trabajar con productores. Queremos desarrollar lo que se llama proyectos de outgrowing. La idea es de tener un núcleo limitado de plantación para asegurarse que el modelo técnico es bueno, para tener una base de producción y después asociarse con productores alrededor del núcleo con contratos de participación. Vamos a dar una ilustración con el proyecto PRC, donde la empresa puede dar a los productores las plantas, el apoyo técnico y asegurar la relación con el mercado. Es muy importante también de dar mejor precios por los productos de los proyectos agroforestales, los productos maderables y los productos agrícolas. El tercer objetivo del fondo es de tener un alto impacto medioambiental. Queremos medir nuestro impacto y queremos comunicar a nuestras inversionistas este impacto. El primer impacto que queremos medir es el efecto de fertilización de los suelos. Uno de los mayores beneficios de la agroforestería es de valorizar suelos degradados, de refertilizar esos suelos para que ellos sean arables. Ayer fuimos en el Global Landscape Forum, donde fuimos parte de la iniciativa 20x20 con 8 países de América Latina y tenemos un compromiso para valorizar suelos degradados en América Latina gracias a las técnicas agroforestales. Un segundo impacto positivo que podemos tener con agroforestería es de tener más biodiversidad. Agroforestería es diversidad, podemos tener 20, 30 especies diferentes y es claro que en comparación de la monocultura podemos tener un efecto muy importante, un impacto muy importante de biodiversidad. ¿Por qué es tan importante de tener biodiversidad en los sistemas de producción agrícolas y forestales? Porque hoy hay más y más perturbación en relación con el cambio climático, secas en Brasil, pero también
muchas plagas, la roya del café en América Central, y los proyectos agroforestales pueden ser mucho más resistentes y resilientes a esos impactos del cambio climático, a esas perturbaciones. Entonces es también un impacto que queremos medir y aumentar. Protección de las cuencas, vamos a tener un ejemplo con el proyecto PRC, pero es claro que también que las plantaciones agroforestales pueden limitar la erosión de las cuencas, stabilizar los suelos y proteger los recursos fluviales. Y al final, el beneficio con el cambio climático, sequestración en los árboles, en los suelos, y también reducir la presión que hay en los bosques naturales. Conclusión. ¿Qué podemos implementar? Podemos invertir 4 a 7 millones de euros por proyecto. Es inversión en capital de largo plazo para desarrollar modelos agroforestales pilotos a una escala significante. Tenemos también muy buenas relaciones con inversionistas institucionales. No he dicho que nuestras inversionistas tenemos muchos bancos de desarrollo, como el CAF, la Corporación Andina de Fomento. Tenemos también Proparco de Francia, el FEMO de los Países Bajos, y esos tipos de inversionistas institucionales pueden también ayudar nuestros proyectos. Tenemos acuerdos con socios técnicos muy fuertes, ONF Internacional, pero también socios científicos como el World Agroforestry Center, CIRAD o IRD, que pueden reforzar nuestros proyectos. Bienvenido, estimados. This is where my Spanish ends. I'm sorry. So I propose you to switch in English for the rest of the presentation. And ask my colleagues making the translation to use any way they deem necessary to make me speaking slowly if I go too fast. So I would like first to thank ONF Andina, ONF International, and Hector to give me this opportunity to present who we are and what we are doing. We have established a partnership with ONFI. It's important for us because we want to propose our solutions to the forest market and to propose solutions that fits with the demand of the practitioners and the policymakers and the decision makers. And for us, it's very important to work with market players and forest experts. So, a few words on who we are. Okay, it works. So, now we are working for Airbus Defence and Space, so maybe you have followed a lot of change in our group. Formerly, I was working for Spot Image, so I think most of you are more familiar with the Spot Image. Our daily business is to operate a constellation of satellites and to distribute the images and to build up solutions to make the use of satellite imageries more easier and more cost effective. So in terms of satellite constellations, what we are today, so we have the Spot 5 satellites, which has been launched in 2001, which has been used many forest projects all around the world. Unfortunately, we are at the end of the life of Spot 5. Spot 5 is going to be desorbited in March 2015, so only 3 months ahead of us before to stop the Spot 5 activities. But the good news is that today we have a new constellation. So we are also operating a fleet of radar satellites working in the X-band domain, the TerraSAR X and TandemX satellites. We will see what value we can take from the satellites for forest management. And we have a new optical constellations with 2 very high resolution satellites, the Pleiades satellites, Pleiades 1A, Pleiades 1B, delivering 50 centimeter products, so very high resolution. And in continuation of the SPOT program, we have the 2 new satellites, Spot 6 and Spot 7. Spot 7 has been launched very recently, earlier mid-2014. And here we have 2 satellites delivering imagery at 1.5 meter resolution. And we will see through different examples that Spot 6 and Spot 7
are really fit very well with most of the requirements for forest monitoring. So we are operating these satellites, and as already said, our objective is to design solutions and to distribute image to forest practitioners, decision makers. But first, I propose you to just share what we believe is the demand from this community, forest community, and where we believe satellite imagery can bring value and can bring benefits for the forest community. Of course, sorry, Hans is not very let's say, clear with the screen. Here we are talking about to understand forest cover. So satellite imagery is a very efficient tool to step back in the past, to understand what were the drivers for the current status of the forest, to understand what are the forest assets, to understand what are the drivers of deforestation and degradations. So in one word, is to understand. Satellite imagery is also an efficient tool for policymakers, as it can be the background for establishing a very robust and comprehensive cartographic reference that will be a very important tool for managing land tenure issues, to develop policies with rights and obligations, and to make everybody aware what are their rights and obligations. We will see a very, let's say, clear example in Brazil later on. And of course, so here, the idea is to use satellite imagery to manage the forest. The third main, let's say, block of applications relates to monitoring on MRV, measurement, reporting, and verification. I think you're all familiar with this wording. I make a difference between monitoring and MRV. MRV is really the way to measure the performance. You have a project, you have to report on the performance of project. So a posteriori, you have to, let's say, show how far the achievements of the project are a reality or not. Monitoring is something more proactive. If you want to make a project successful, you have to manage the risk, to anticipate the problems, to take daily actions on your project, to take decisions. If something is going wrong, okay, I want to implement new actions. So monitoring is a daily work, okay, and it's really important to secure the financing and save time and cost. Después de haber podido escuchar la experiencia y la oportunidad que se tiene desde el Fondo de Inversión Moringa y las herramientas satelitales que hoy en día se cuenta desde Airbus para el monitoreo, control y manejo de los bosques, vamos a pasar a dos presentaciones de aplicaciones prácticas de este fondo de inversión y de estas herramientas satelitales en proyectos que ya se han desarrollado y se vienen desarrollando en Colombia y que evidentemente esperamos pronto también desarrollar en Perú. Entonces vamos a presentar a continuación la experiencia del proyecto de reforestación comercial PRC en el Magdalena, y esto a cargo de Natalia González, experta internacional en bosques y cambio climático. Buenos días. Muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes en la COP, en Perú. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Y como decía Manuel y mencionó Clemón al inicio, este proyecto que les voy a presentar es una linda historia que inicia ya hace unos 12 años. Es uno de los proyectos forestales asociativos más viejos del mundo, que además está asociado a carbono. Y ha sido, digamos, uno de los laboratorios, digamos, en campo, a través de los cuales hemos podido analizar diferentes aspectos y encontrar soluciones innovadoras para el tema del desarrollo forestal relacionado con cambio climático. Se llama el Programa de Reforestación Comercial, la sigla es PRC, con campesinos en la cuenca del río Magdalena. El río Magdalena, para abajo. El río Magdalena corresponde a la cuenca poblada más importante de Colombia
que corresponde alrededor del 24% de la superficie del país, alberga casi el 70% de la población y genera cerca del 90% del PIB del país. Por ende, es una cuenca que tiene una dinámica ambiental y social muy amplia y de una intervención respecto a los recursos naturales. Normalmente la actividad humana extractiva de industria, minería, agricultura y esencialmente ganadería o deforestación de tierras para ganadería. Pues esto normalmente ustedes conocen en sus entornos, genera los problemas que todos conocemos: deforestación, degradación y sistemas productivos que son insostenibles y poco intensivos en mano de obra. Y esto, por supuesto, genera consecuencias ambientales que todos también conocemos, que podemos, en este caso, erosión, desempleo, subdesarrollo. Y todo esto en la cuenca que tiene el río más importante del país, que lo atraviesa casi medio país y llega al mar, que ustedes saben es el río Magdalena, el río Grande de la Magdalena, pues ha generado problemas de sedimentación y todos asociados a que hacen la disminución de la navegabilidad en el río. También hay diferentes problemas sociales, los ambientales que les acabo de mencionar, pero en general una espiral de pobreza, violencia, falta de oportunidades, que es, digamos, un contexto muy similar al que podemos conocer en nuestros países. Bueno, pensando en toda esta problemática, se pensó en cuál podría ser el enfoque de recuperación integral que también generara desarrollo en la cuenca. El objetivo final, entonces, es promover desarrollo sostenible en la cuenca, enfocado a una estrategia importante que es controlar la erosión para recuperar la navegabilidad del río y generar modelos productivos sostenibles que tengan fuentes de ingreso alternativos para los campesinos y pobladores de la cuenca. Nos preguntábamos entonces qué mecanismo podría ser útil para cumplir estos dos objetivos, y la respuesta, que muchos de ustedes también conocen, es desarrollo forestal productivo. Desarrollo forestal, en este caso, protector-productor, y con un elemento innovador, lo que les contaba. Este proyecto inicia en 1999 bajo el liderazgo de Cor Magdalena, que es la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, que felizmente tenemos aquí entre la audiencia la asesora de dirección, que luego les podrá contar, ¿no?, todos los ires y venires con este proyecto, toda la experiencia, y digamos lo interesante que fue para esta entidad del Estado, que es una empresa industrial y comercial pública en Colombia, meterse en este tema y ser hoy uno de los líderes para mostrar, digamos, este tipo de modelos. Entonces, inicia en el año 99 con el liderazgo de Cor Magdalena y incluye un elemento que para ese, estamos hablando ya casi 12 años, 13, era casi completamente desconocido, y era el tema del carbono forestal, de la lucha contra el cambio climático. Entonces, para desarrollar este proyecto forestal a gran escala, solo para darles un contexto, Colombia tiene una superficie de vocación forestal de 25 millones de hectáreas, y de esas, pena decirlo como colombiana con dolor de país, solamente tenemos reforestadas, mal contadas, 400.000 hectáreas, o sea, menos del 0.1% de la capacidad forestal productiva, ¿no?, del país. Entonces, la idea de este proyecto es, ok, ¿cómo hacemos reforestación comercial a gran escala y reforestación comercial asociativa con los propietarios de tierras y con las problemáticas del modelo de producción que tenemos, que es lo que vemos en el contexto? Tenemos un sistema productivo de ganadería extensiva que no voy a explicar porque ustedes lo conocen muy bien y pasa en muchos de sus países,
Nosotros tenemos una frase y decimos es que las vacas viven por los potreros comiéndose el pasto que quieren, entonces es como vacas de vacaciones, ¿no? Tenemos unos típicos modelos paternalistas en que todos los proyectos solamente van al campo para hacer como regalos al productor, le dan una planta, le mandan un técnico, lo invitan a una charla y ya, en eso, digamos, más o menos termina. Una visión, digamos, individualista, ¿no? Poco asociativa, para saber lo que está haciendo mi vecino, para unirme, para exigir, por ejemplo, carreteras, mejores fuentes de producción, bueno, etcétera. Una falta de claridad legal, tanto en la tenencia de la tierra, como en la visión, digamos, de largo plazo cuando se mete uno en un proyecto, bueno, etcétera. En la seguridad de las inversiones, ¿no?, que se podrían hacer asociadas. Todo tipo de barreras que ustedes se puedan imaginar en términos de que la gente no tiene cultura de plantar árboles, no existen las maquinarias, no hay asistencia técnica, no se tiene la plata para hacerlo, no se tienen ni siquiera las semillas, bueno, todo este contexto que para todos es súper familiar. Y todo esto, claro, asociado a una visión de corto plazo que está obviamente ligada a que los campesinos o nuestros campesinos pues necesitan comer y necesitan darle a su familia diariamente un sustento, y generalmente la vaca o la chacrita es lo más sencillo para generar, digamos, esos ingresos. En este contexto que es muy conocido para ustedes, pero que sabemos, digamos, que es difícil de romper este círculo vicioso, Cor Magdalena, con el apoyo de CONIF, que es la Corporación de Investigación y Fomento Forestal en Colombia, con el apoyo de ONF Andina y obviamente con los propietarios de tierras, se propone diseñar este proyecto. Y para eso nos preguntamos cuáles son los factores claves para el éxito de este proyecto. Lo primero es analizar el tema de los medios de producción y su propiedad. Allá sale todo, bueno. Lo primero es analizar el tema de los medios de producción y su propiedad, y digamos que este tipo de análisis es útil para cualquier otro tipo de proyectos de desarrollo que uno quiera hacer. En este caso, para reforestar se requiere tierras, se requiere capital y se requiere conocimiento. Nosotros lo llamamos el triángulo de la reforestación y ponemos en cada uno de estos lados triángulo equilátero, ¿no? Además que es igual para todos, equitativo. Los propietarios, es decir, los campesinos aportando sus tierras, los inversionistas aportando el capital. Un ejemplo claro de vehículo de inversión fue lo que vimos por la mañana con Clemón en el Fondo Moringa. Y el conocimiento, en este caso técnico específico forestal, que en su mayoría está en las entidades públicas, privadas o las empresas. Luego está el tema de los beneficios esperados, que tienen que ver con el concepto de generar beneficios integrales en todos los momentos del proyecto y con una visión de largo plazo. Y el tema del marco legal, es decir, cómo hacemos para unir en contratos sólidos y con compromisos claros, sostenibles o durables en el tiempo, estos tres lados del triángulo de la reforestación que les contaba. ¿Qué contratos o qué convenios deberíamos establecer entre estos lados del triángulo con el objetivo de sostenibilidad? Entonces, en este punto de los beneficios esperados, lo que tenemos es un proyecto que genera desarrollo forestal comercial, es decir, plantaciones forestales comerciales con productos maderables en el ciclo normal de un proyecto forestal, más los certificados de carbono, más, y luego les voy a mostrar en el componente forestal, un proceso de ordenación de finca y tecnificación de la actividad típica ganadera. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo van con la maratón de presentaciones? Vamos a continuar logísticamente, vamos a tener el break del refrigerio al final, por temas logísticos del evento.
Entonces, a continuación, gracias Natalia, yo me presento solo. A continuación vamos a continuar con una experiencia más. Mi nombre es Manuel López, soy director de Bosques y Cambio Climático de la ONF Andina en Bogotá y quiero presentarles ahora una experiencia distinta y relacionada con bosques naturales, no con plantaciones, sino con bosques naturales. Es un proyecto red y lo voy a presentar con una experiencia a nivel de proyecto, pero también a nivel jurisdiccional, es decir, a nivel de todo un departamento. Siguiente, por favor. Siguiente. Ah, yo. Soy yo. Vamos. El problema que nos convoca es el cambio climático, pero hay que pensar siempre que no es el único problema. Es un problema grande, es un problema importante de resolver, pero también hay que pensar en la deforestación, pérdida de biodiversidad, pobreza, pérdida de riqueza de los mares. Es decir, los problemas que tenemos ambientales en el mundo son muchos. Es por eso, y es necesario, no enfocarnos siempre solo en un problema porque estos problemas están relacionados. Por lo tanto, es importante mantener una visión holística de la problemática. Con esa primera idea, les presento al departamento de Huila. Huila es un departamento pujante en Colombia. Yo no soy colombiano, soy peruano, pero estoy trabajando allá y conozco cada vez mejor este departamento. Y diríamos que es un departamento pujante, es un departamento que tiene un PBI creciente. Hoy es el 1% del PBI, 1.7% del PBI de Colombia, pero en crecimiento. Es el departamento que produce más café, uno de los productos emblema de Colombia. Es, además de granadilla, tiene un alto potencial hidroenergético. Es donde nace el río Magdalena, del cual ya comentó Natalia. Es, económicamente está desarrollando industria, es decir, es un departamento que bajo el modelo tradicional de desarrollo está saliendo adelante. Pero lo interesante es que es un departamento que también ha asumido el compromiso de seguir creciendo con un enfoque de bajo en carbono, con bajas emisiones. Y es el primer departamento en Colombia que tiene un plan integral para el cambio climático, el Plan Huila 2050. En ese contexto, la ONF Andina, hace más de 12 años, viene desarrollando un trabajo continuo para conservar los bosques. Si ven el mapa de arriba, hacia abajo a la izquierda, está la naciente del río Magdalena, como se puede apreciar también en el mapa de abajo. Entonces, en esa zona hay bosques, estamos hablando de aproximadamente 200.000 hectáreas de bosques, donde nace el río más importante de Colombia. Por lo tanto, es importante trabajar en la conservación de estos porque permiten una adecuada generación de agua desde la naciente. Entonces, con este contexto, ONF viene promoviendo un proyecto red, un proyecto de reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques. Un proyecto que lidera Cor Magdalena, en el que también participa la Corporación Autónoma Ambiental, la CAM, ONF Andina, y que con fondos del Fondo Francés para el Medio Ambiente estamos desarrollando el proyecto para su validación y venta de certificados. Pero no solo pensamos en red, porque red es un esquema que en algunos casos se ha convertido como en un fin, es decir, tener mi proyecto red. Ese no es el enfoque que queremos. Nuestro enfoque es desarrollo forestal y teniendo a red como uno de sus ingredientes adicionales. ¿Por qué no decirlo? Desarrollo sostenible teniendo a red como uno de sus ingredientes. El proyecto que estamos trabajando espera beneficiar 1.500 familias en 4 distritos o municipios, como se llaman allá,
busca conservar un área total de 68.000 hectáreas de bosques y capturar aproximadamente 80.000 toneladas de carbono equivalente al año. El costo total del proyecto se calcula en $11 millones y esperamos tener beneficios por $14 millones, que serán reinvertidos en el proyecto y distribuidos a estas 1.500 familias que conservan el bosque. Ese es el esquema del proyecto. ¿Qué retos hemos tenido? Como muchos de los bosques en América Latina, estos bosques están ubicados en una zona montañosa, de difícil acceso, y en Colombia con problemas también de orden público, problemas de guerrilla. Esos son algunos de los retos que hemos tenido. Entonces, para desarrollar el proyecto y establecer el nivel de referencia, que es de 260.000 hectáreas, hemos instalado parcelas para calcular cuánto carbono tendrían esos bosques y hemos desarrollado una cartografía con apoyo de Airbus y las imágenes de satélite que ustedes han ido viendo en la presentación anterior, imágenes que nos permiten cuantificar el carbono forestal que tienen estos bosques y que esperamos sean conservados y que esperamos sean los que sean cuantificados para poder emitir los certificados y obtener el beneficio por el carbono. Pero también para pensar en un manejo del bosque como tal. Como digo, no solo carbono. Entonces, como muchos se imaginarán, en una zona montañosa, bosques de neblina, la capacidad que tenemos para desarrollar imágenes de satélite y mapas de bosque precisos es difícil, pero con las imágenes spot que adquirimos con Airbus, hemos logrado producir los mapas que nos reflejan los bosques en el año 2002, los bosques en el año 2007 y los bosques en el año 2012, lo que nos ha permitido cuantificar cuál es la tendencia de deforestación en el Huila, lo que nos permite cuantificar cuánto vamos a dejar de deforestar en los próximos 30 años, que es el plazo del proyecto. Digamos, ese es uno de los primeros retos que hemos tenido. Otro reto que es muy frecuente en América Latina es la cantidad de personas involucradas. Ya Natalia contó que en el proyecto forestal del Bajo Magdalena se trabajaron con miles de propietarios. Lo mismo sucede en el Huila. Estamos hablando de 1.518 predios, 1.518 personas que son dueños del bosque, con quienes hay que hacer un levantamiento predial para cuantificar cuánto bosque tiene cada uno y poder cuantificar también cuántos créditos serán acreditados para cada uno y calcular los beneficios. Entonces, ese es otro de los grandes retos que hemos tenido porque, como se imaginarán, de manera similar que en el Perú, la tenencia de la tierra no está bien desarrollada. No. Los títulos de propiedad, la ocupación, los terrenos en baldíos, que son ocupaciones sin ningún tipo de documento, son los que dominan el área y es necesario ir definiendo con cada propietario el espacio con el que cuentan, porque ni ellos mismos en algunos casos lo tienen claro. Es otro de los retos que hemos tenido. Desarrollar un esquema de gobernanza para el proyecto, porque ya se imaginan lo que significa trabajar con 1.500 personas, con 3 instituciones y poder emitir los créditos, venderlos, distribuirlos, invertir en actividades. Entonces se hace necesario pensar en un arreglo institucional que nos permita que estos bosques se conserven los 30 años que esperamos en el proyecto. Ayer en el Global Landscape Forum, una de las cosas que más me agradó fue ver a un juez dando una disertación. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes ausentes en este tema del cambio climático, los abogados, los jueces. Y él decía una cosa muy interesante. Los jueces, abogados, conocen la naturaleza de las leyes, pero lo que tenemos que enseñarles son las leyes de la naturaleza, porque en muchos casos no las conocen
Cuando estamos tratando de diseñar los contratos para distribuir los beneficios en función al carbono que está en los bosques, los abogados a veces no lo tienen claro. Entonces es un proceso que hay que trabajar también a nivel del derecho ambiental. Y esos son unos retos que también estamos en proceso de vencer. Y el proyecto en sí, ya una vez que logremos la validación, ya tenemos contratada una entidad validadora, SCS Global Services, que va a validar el proyecto, es la entidad que va a verificar que el carbono que proponemos vamos a dejar de deforestar, efectivamente se va a conservar en el bosque. Una vez tengamos la verificación, viene ya la implementación de actividades que se realizarán los próximos 30 años con estas 1.500 personas. Y esto incluye el pago por el carbono, que es lo que generalmente la gente espera, y eso ustedes se imaginarán quienes trabajan en el campo. Cuando uno por ahí menciona, va a haber un pago por el carbono del bosque, ya se imaginan que es lo más interesante para ellos. Uno les dice, mejora productiva, y el carbono, ¿no? Uno les habla de tecnificación de tu finca, y el carbono, y el pago, ¿no? Digamos, eso es uno de las realidades que suceden en el campo. Entonces, además del sistema de pago por el servicio ambiental, el proyecto propone mejora productiva, algo que voy a explicar en un momento más. Propone fondos rotatorios, ya tenemos 4 fondos con alrededor de $30.000 manejados por los mismos productores que dan crédito a cada uno de ellos siempre y cuando conserven su bosque. Es decir, un sistema que no solo es el carbono, sino sistemas de financiamiento autónomos que motivan e incentivan a que los pobladores no deforesten. Además, comercialización de sus propios productos, muchos de ellos son cafeteros, tienen ganadería, y la mejora productiva de sus propios sistemas es un incentivo para que ellos no tengan la necesidad de seguir deforestando para desarrollar su economía familiar, que es finalmente el fin que ellos tienen. Estamos capacitándolos en control y gobernanza. La idea es que ellos mismos, de manera comunitaria, tengan sistemas de alerta para prevenir la deforestación por agentes externos y algunas actividades complementarias como el ecoturismo. Este es un proyecto red ubicado en un lugar específico. Esta experiencia con Cormagdalena y la CAM la hemos querido ampliar ya no solo a nivel de 4 municipios, sino que la estamos ampliando a nivel de todo el departamento en un esquema que se conoce como red jurisdiccional. Estamos en la tarea, hemos desarrollado ya un estudio de prefactibilidad. Ustedes pueden ver el proyecto Huila a la izquierda y el departamento de Huila a la derecha, con su mapificación que también hemos desarrollado con ayuda de las imágenes spots. Tenemos ya el mapeo de bosques de todo el departamento, la dinámica de los bosques en los últimos años en el departamento en este estudio de prefactibilidad, donde el enfoque de paisaje es el que domina. ¿Cómo así? Hay zonas ya deforestadas donde tenemos actividades agrícolas. El enfoque de paisaje nos lleva a trabajar también en sus actividades agrícolas, en mejorar su producción de café, en mejorar su producción de granadilla. Ya estamos interviniendo para multiplicar hasta por 3 su producción de café con un sistema de riego tecnificado. De esa manera empezamos a disminuir la presión sobre el bosque, estableciendo también sistemas de pagos por servicios ambientales en zonas de bosque secundario, manejo de bosque y productos diferentes de la madera en bosques maduros, y así lograremos finalmente que el bosque primario, el bosque adulto que aún se conserva, tenga menos presión por parte del crecimiento y desarrollo de estas poblaciones. A continuación ya viene cómo esperamos aplicar todo esto en Perú. Digamos, estamos haciendo un viaje, ¿no? Francia, Colombia, lleguemos a Perú. Y para eso el director de la ONF Perú, Héctor Cisnero, nos presentará la perspectiva que tenemos aquí en Perú. Muchas gracias. Seguramente muchos de ustedes estarán cansados. Les pediría por un segundo que se levanten, por favor. Una demostración del poder que da el micro a uno.
Bueno, yo básicamente lo que quería era reflexionar con ustedes, viendo este contexto de las cosas que se están haciendo en otras partes del mundo y viendo el contexto peruano, conversar sobre algunos conceptos, ideas y cosas que se podrían hacer o que se están haciendo ya en el país. ¿Cuál es? No, para pasar. Bueno, acá hay, esto es la presentación, pero los temas de oportunidades, desafíos y usos de los conceptos, experiencias o instrumentos en realidad están mezclados, porque para cada oportunidad hay un desafío y hay la aplicación de innovación en general. Un poco del contexto peruano. El Perú es un país básicamente minero, pero todavía no hemos hecho ese vínculo entre recursos no renovables y recursos renovables. Ahí el Perú tiene una enorme oportunidad de hacer ese vínculo, básicamente, sobre todo, empezando por los alrededores de las operaciones mineras. Tenemos tierras forestales y tierras para reforestar. Sin embargo, no tenemos todavía plantaciones industriales que realmente estén vinculadas a una industria forestal. Estamos pasando por un proceso muy intensivo, muy importante, muy interesante en el país de reforma del sector. Hay un nuevo servicio forestal, hay una nueva ley, va a salir el nuevo reglamento, hay un programa de bosques, hay los ojos del mundo puestos en el tema forestal en el país. Y creemos que es algo muy positivo para el Perú. A la vez tenemos un proceso de descentralización que, aunque tiene ya 10 o 12 años, todavía en el tema forestal existen grandes retos para que las regiones puedan asumir su rol de control y de gestión de los bosques en el país. Tenemos todavía una baja conciencia ambiental, sin embargo, vemos con mucho entusiasmo esta COP y lo que viene pasando es una muestra, ¿no? Todos ustedes les agradecemos que estén acá presentes, pero seguramente tienen muchas otras opciones porque hay actividad y los jóvenes lideran mucho de esto. Y finalmente quiero decirles que el PBI, el Producto Bruto Interno del tema forestal en el Perú es menos del 1%. Entonces, evidentemente hay muchísimo por hacer. ¿Por qué no? Bueno, pero además tenemos un país altamente complejo. En el lado izquierdo tenemos las comunidades indígenas tituladas, pero hay muchísimas comunidades todavía no tituladas y entonces ya el tema que es común también a Colombia, el tema de la tenencia de tierras y la claridad legal que existe en el Perú, eso desde muchísimos ángulos se necesita abordar, digamos, con decisión y con el largo plazo que eso va a requerir. Y por otro lado tenemos tasas crecientes de deforestación, aunque no son las de Colombia, porque tenemos los Andes que protegen, pero también hay una tasa de deforestación importante, entre 120 y 120 mil hectáreas por año, pero que también ofrecen una oportunidad para el tema de reforestación. Este es el perfil geográfico del Perú, si uno hace un corte. Tenemos la costa, la sierra muy empinada y después la selva alta que va hacia la selva baja.
Entonces, acá tenemos 4 regiones importantes donde el tema forestal puede y debe ser cada vez más importante, evidentemente ecosistemas totalmente distintos. Hay otra forma. Y acá tenemos los temas de deforestación, que tenemos una migración. La mayoría de la deforestación en el país viene por la migración y la deforestación a niveles micro, sobre todo desde la Sierra Altoandina hacia la selva alta, pero no exclusivamente. No sé si alguien me puede ayudar con esto. Ahí tenemos, entonces, del 100% de los bosques del país, cómo están distribuidos: 73% en la selva baja, 21% en la selva alta, 4% en la costa y prácticamente inexistentes en la sierra, aunque sí hay árboles. En cada una de estas regiones hay grandes oportunidades de mejorar, de generar ingresos, sobre todo para los pobladores de esas regiones. Siguiente, por favor. Y entonces unas primeras reflexiones iniciales, porque todo está envuelto además dentro del cambio climático como uno de los factores. No quiere decir que sea el único factor, pero es un factor importante que está ayudando a impulsar ciertas cosas que en muchos casos probablemente no las haríamos tan rápidamente. Y entonces el ordenamiento del territorio, si vemos que el país sobre todo tiene este relieve, el ordenamiento del territorio se hace todavía más importante. Los temas de tenencia ya hemos hablado, y ahí compartimos con Colombia, y es posible que podamos aprender un país de otro en cómo están enfocando ese tema. Objetivos integrados y complementarios. Y hemos visto que hacer una sola actividad pensando en que eso va a solucionar el problema es imposible. Las complejidades y los vínculos entre las actividades son enormes. Entonces, los enfoques de cuenca en el territorio, los temas de agroforestería, porque normalmente en el Perú pensamos en el tema forestal o como plantaciones, ¿no? O no las pensamos, o agricultura, pero el tema agroforestal, si bien es cierto que existen muchas experiencias que se maneja el tema en el Perú, como concepto no ha calado y no ha crecido. Y por supuesto integrar la cadena productiva, porque no sirve de nada generar una posibilidad de riqueza si eso en realidad no llega al mercado. Siguiente, por favor. Y ya bueno, específicamente sobre el cambio climático, ¿qué podemos hacer? Sobre todo en la región de selva. Reducir evidentemente la tasa de deforestación y degradación del ecosistema, mejorar la gestión de nuestros bosques, ahí hay todavía una gran oportunidad, y con estas nuevas regulaciones de todas maneras va a mejorar. Acá hay un tema que me parece importante resaltar, que el titular de la concesión forestal, por ejemplo, va a ser el titular de los servicios ambientales que se puedan generar, y entonces es un incentivo más para que se puedan cuidar los servicios ambientales del bosque. Forestación en sierra sobre todo, y reforestación en selva. Y la madera, como no, como un producto sustitutorio a otras fuentes de energía que no son sostenibles. Tenemos una oportunidad también en el país. El siguiente. Algunos ejemplos e ideas de lo que vemos en costa, sierra y selva. El siguiente. En la costa, básicamente desértica, hay todavía oportunidades de hacer cosas.
tenemos especies de los bosques secos que con un poquito más de cuidado y un poquito más de agua pueden crecer a niveles muy superiores a los que tiene hoy. En las plantaciones de la agroindustria, alrededor de la agroindustria, se pueden poner sistemas agroforestales que van a apoyar no solo a la fertilización, sino que pueden también generar un valor adicional y además de generar sombra y productos, digamos, de largo plazo también. Ahí vemos la teca, que es una especie que se está dando en la selva sobre todo, pero en la costa vemos ya experiencias de este tipo. Siguiente. La tara, otra especie que está en la sierra del Perú, pero que se adapta perfectamente. Y acá tenemos más de 600 hectáreas en la costa peruana de tara, que es ideal para sistemas agroforestales también, no solamente como monocultivo. El siguiente. Forestería urbana y perourbana, este ejemplo de Enrique Toledo, que está acá con nosotros en la audiencia. Esto es algo que es fabuloso, que las ciudades puedan tener, las ciudades del futuro, parques y jardines, y vemos la posibilidad que esto ofrece. Y seguramente hay muchos intangibles que acá no los estoy mencionando, pero que acá vemos el resultado. Esto es pleno desierto con aguas hervidas tratadas. Siguiente. Acá hay un sistema agroforestal interesante, que de repente el Fondo Moringa a futuro, cuando esté más tranquilo y se hayan validado ya algunas experiencias, puede tener en cuenta. Pero es sistemas de caoba y maracuyá con riego por goteo en la costa peruana. El proyecto Olmos, en algunos casos, está pensando en algunas opciones para el tema forestal también. Es un proyecto muy grande de irrigación en el norte del país, de unas 40.000 hectáreas, para los que no conocen ese proyecto. Y finalmente el tema del bambú, que tenemos bambú en el Perú, no lo estamos usando sino para cosas muy pequeñas, pero es un gran potencial por el mercado que tiene y por las posibilidades también de temas de carbono, cambio climático y la multitud de productos que pueden salir. Y como momento culminante de esta reunión, hemos invitado a 3 distinguidos profesionales forestales peruanos para que nos den su visión, sus perspectivas sobre lo que se ha presentado hoy y cómo esto puede ser un enriquecimiento para el desarrollo forestal peruano. Queremos invitar al ingeniero Helmut Scheuch, director general de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre del CERFOR, por favor. Al ingeniero Carlos Rincón, presidente del capítulo de Ingenieros Forestales del Colegio de Ingenieros del Perú. Y al ingeniero Javier Arce, especialista forestal de GIZ de Alemania en el Perú. Un panel de lujo. A quienes les pedimos que en los próximos tiempo de 10 minutos nos entreguen sus reflexiones sobre lo que hemos escuchado el día de hoy. Por favor, ingeniero Helmut. Bien, mucho gusto de estar con ustedes hoy día. Le agradezco la invitación que hace la ONF Andina, que gracias por la invitación, Héctor, Manuel. Bueno, en realidad ya prácticamente todo se ha dicho de manera muy completa. Es un chorro de información para muchos, resulta ya un tema familiar. Todos los que estamos un poco ya siguiendo
este tema de todos los países que tienen factores comunes. Somos muy parecidos, la problemática es muy común. Saludo la importancia, el desarrollo que está teniendo la ONF andina a nivel de los países con los que trabaja. El caso de Colombia, que es sumamente similar al nuestro, y también felicito que ya estén trabajando aquí en Perú, aportando con toda la visión que se tiene y compartiendo con nosotros, que creo que la visión va a ser bastante común. Bueno, solamente para dar algunos, de repente, comentarios de lo que está pasando actualmente. En este momento yo me encuentro participando activamente, soy parte del proceso del reciente creado CERFOR, y por lo tanto voy viendo que todas estas cosas y en general la política del Estado peruano va incorporando rápidamente estos elementos. Para empezar, yo creo que es una gran oportunidad de poner en agenda estos temas, ¿no? Con la COP, si bien se dice en Lima cuál va a ser el aporte, cuál va a ser el avance de las negociaciones, bueno, por lo menos ya hay un tema importante, que acá a nivel nacional hemos todos hablado del tema de la importancia de la mitigación al cambio climático, la mitigación y adaptación, y todo lo colateral. Ya estamos metiendo en agenda también el tema forestal fuertemente. Sabemos que uno de los mayores problemas que afronta el país para la mitigación del cambio climático es la parte agraria y forestal, ¿no? Ya se ha hablado bastante que el 60% de nuestras emisiones proviene de la actividad de la deforestación y todas las actividades agrícolas, ¿no? Ese es el meollo. Es importante ahora cómo se va introduciendo también a nivel de los sectores el tema ambiental. Ya hay planes conjuntos para el tema del plan para el cambio climático a nivel nacional. Hay una estrategia de bosques para la conservación de bosques. Y ahora también ya no solamente lo que comentaban los expositores anteriores, ya no podemos separar el tema de agricultura y el tema de forestales. Ese es el problema que a veces hemos tenido a nivel de los sectores, que cuando hablamos los forestales, hablamos entre nosotros mismos y le echamos la culpa al otro sector. Y sin embargo, con estas brillantes exposiciones, vemos que la única manera es tratar todo en conjunto, ¿no? El tratamiento de desarrollo de los paisajes, el ordenamiento territorial es sumamente importante. La otra cosa que hemos tenido a nivel del sector forestal es solamente hablar en el tema normativo del control de la regulación, que es un tema que hemos hablado también con Carlos, Colegio de Ingenieros. Y no solamente, ahora vemos que la única manera de tratar de bajar las tasas de deforestación es trabajar directamente con los agricultores y desarrollar las cadenas de valor. Gran oportunidad, el caso por ejemplo del café, el caso del cacao que se viene desarrollando. Esto podría aplicarse, estos modelos de más largo plazo, podríamos manejarlos fácilmente también en el caso Perú. Importante también cambiar los esquemas de que solamente podemos hacer programas sociales, esquemas de apoyo asistencialista. Acá vemos que había un triángulo que presentaron en la exposición de Colombia, que necesitamos estos fondos rotatorios, necesitamos el capital, necesitamos el conocimiento forestal, las tecnologías, para ver cómo desarrollamos estos negocios, pero de manera eficiente, que sean negocios realmente. Tenemos también algunos problemas que van a tener que ir revisándose, que es el tema de la tenencia de la tierra. Entonces aquí, como vemos, la realidad muy parecida.
el principal causante de la deforestación son los pequeños agricultores y por tanto que tienen una vocación básicamente agrícola, con cultivo de subsistencia. Entonces el trabajo que se puede hacer acá y organizar también el tema asociativo va a permitir entonces desarrollo de algunas actividades. El tema de los bonos de carbono, como bien se ha señalado, yo solamente lo repito, ha permitido trabajar mucho en el tema de gobernanza, en el tema de revisión, cuál es esta complejidad para poder finalmente certificar bonos y que haya un reparto de estos bonos a través de bosques, sistemas agroforestales, cómo va a permitir adicionar algo más a estos negocios forestales. No es un fin en sí mismo, en realidad tenemos que ver la cosa integrada, tenemos que trabajar con todo el tema institucional también que apoye a nivel intersectorial. Ya se están dando pasos concretos en el tema del avance de la legislación forestal, que en este momento se está tratando de completar el tema de reglamentación y sacar una serie de normas complementarias. Una pequeña ha sido, por ejemplo, tratar de promocionar el tema forestal sin mayores trabas burocráticas en el tema del manejo de forestería en predios privados, que a veces más que promoción y fomentar era una serie de trabas para los que estaban plantando en su propia propiedad. Entonces eso ya se vienen dando algunos pasos a nivel del sector público y inclusive este tema que comenté hace poco de la integración del sector agricultura y el sector forestal, se está hablando de los NAMAs, de las principales actividades que a veces inducen la deforestación, que es el caso del café, cacao, ganadería, palma aceitera. Entonces, no enfrentarnos un grupo contra el otro, sino tratar de ver de qué manera organizamos mejor el territorio y que cada uno tenga su espacio, ¿no? El ordenamiento territorial y los sistemas de monitoreo para la planificación del nivel nacional, que son las políticas nacionales, los gobiernos regionales, que es un proceso, como mencionaba Héctor, a veces vemos que la cosa nos frustramos, que todavía no están maduros, pero tenemos que ir tratando de impulsar desde todos los frentes para que las instituciones se fortalezcan y comenzar a desarrollar este tipo de proyectos, pilotos, ir probando cómo se maneja la gobernanza entre los diferentes grupos de actores, y de esa manera después, una vez que empezamos a entender cómo sí se pueden dar estos proyectos, cómo son una realidad, entonces ir replicando en los diferentes sectores que tenemos, ¿no? Me acuerdo, vino un experto finlandés que hablaba de esto, ¿no? O sea, el tema de inventarios, por ejemplo, se dividía y hay que ver el valor del bosque y hay que hacer muchos estudios socioeconómicos para entender también cómo el bosque apoya a los medios de vida y cómo podemos entonces promover todas estas actividades dando valor al bosque para que ellos complementen y puedan llegar a mejorar su calidad de vida. Bueno, eso sería en términos generales lo que puedo comentar. Bueno, en principio quiero agradecer la invitación que nos ha hecho ONF, ¿no? A este evento, y realmente hemos podido apreciar una serie de experiencias y también de tecnología que nos puede permitir desarrollar una serie de actividades tanto productivas, sociales, ambientales. Nosotros pensamos y siempre hemos discutido
que existen, creo que dentro del Perú, ¿no? Y en general, creo que debemos de siempre hacer un análisis, tener una línea de partida, como usando esa tecnología, una línea de partida, una línea base, donde tengamos una fotografía inicial dentro de un sector, dentro de un ambiente o de un paisaje, y vemos cómo podría eso desarrollarse hacia un objetivo más claro y más definido, donde exista armonía en todos los aspectos que conllevan al desarrollo. Nosotros también hemos discutido mucho en el colegio sobre la forma cómo debemos de ir desarrollando el sector forestal. Lo visualizamos bajo dos orientaciones. Uno es la situación de los bosques naturales, ¿no? Tenemos que pensar en el manejo sostenible de los bosques naturales, y el otro es la generación de plantaciones forestales, más de un tipo comercial. En el Perú las plantaciones forestales se han desarrollado mucho dentro de un punto de vista social, no tanto comercial. Creo que ahí hay que mirarlo mejor. Como lo manifestaba Héctor, ¿no? Se ve que en la Sierra Peruana, por ejemplo, se tienen bosques que no tienen una alta producción, que necesitan tecnología y que necesitan más orientación hacia un mercado, que tampoco lo tenemos desarrollado en función de los bosques que son de costa y sierra. Lo que es tenemos también que pensar en lo que es el pago por servicios ambientales. Si tenemos un bosque natural en la Amazonía, entonces es una población de bosques con carbono retenido, que debemos de mantenerlo y de repente ir incrementando por la forestación o reforestación de áreas que han sido deforestadas por el efecto de la agricultura migratoria, o también por la tala ilegal que produce, si no destruye todo el bosque, pero produce empobrecimiento del bosque, ¿no? O la pérdida de valor. Por otro lado, tenemos la opción de las plantaciones. Las plantaciones es una captura hacia capturar carbono, ¿no? Es un pago por servicio ambiental que podría hacerse un buen negocio. Y también pensar en la satisfacción del mercado nacional. El mercado peruano importa mucho celulosa. Casi todo el papel que utilizamos en Perú es de celulosa importada, no producimos. No tenemos un desarrollo de la industria y el comercio muy fuerte sobre celulosa de estos productos de origen de bosques templados. Yo creo que con este fondo de Moringa, por ejemplo, tenemos una Amazonía donde se puede desarrollar bastante la agroforestería. Son casi 7 millones o más de hectáreas deforestadas donde podría desarrollarse eso. Pero en el caso peruano tenemos una serie de cosas como no tenemos desarrollado el sentido de asociatividad. Existe mucho el individualismo en la producción. Los parceleros que han ido ocupando nuestra Amazonía, por ejemplo, son de tipo individual. No hay asociatividades ahí, no hay cooperativas, no hay asociaciones de productores, salvo que se integren por el producto que venden. Nada más, por ejemplo, los cafetaleros tienen su asociación de cafetaleros y se reúnen y comercializan en conjunto el café, pero cada uno es individual en su producción y en su parcela. Entonces no hay una suerte de asociatividad. En eso tenemos mucho trabajo que desarrollar y hacer, y ese es el proceso justamente de asociatividad que debemos de ir desarrollando. En cuanto a las
políticas, nosotros en Perú creo que necesitamos modificar nuestros ejes políticos, ¿no? Y tener una visión objetiva del sector hacia el futuro. Y esa visión objetiva tiene que estar sobre una base social, económica y ambiental. Creo que si no ordenamos nuestras actividades institucionales, gremiales, productivas, en fin, toda la parte institucional en un sentido con una visión de futuro, con un objetivo al futuro, entonces tendremos un problema. Nuestras políticas no miran eso. Nosotros tenemos una política forestal que no ve cómo será el Perú acá 50 años o a 20 años, no tenemos esa visión. Y tampoco no podemos analizar toda esa gama de situaciones y de oportunidades que se presentan para orientar todo ese desarrollo hacia un futuro. La ventaja que tenemos los forestales es que siempre pensamos entre el mediano y largo plazo, y creo que en ese sentido vamos caminando. Lo interesante también es de que el Estado no tiene una orientación a lo que es nuestra Amazonía, o sea, cómo se produce esa migración de población hacia la selva en forma desordenada y en forma sin ningún tipo de orientación ni ordenamiento, solo es espontáneo. Y después se viene regularizando la tenencia de la tierra, o si es forestal tenemos el problema de la propiedad. Si es forestal no se puede dar en propiedad esas tierras, sino es propiedad de la nación, y solo las tierras agropecuarias son sujetas a titulación. Ahí también creo que hay que analizar ese reglamento, porque si gran parte de esas 7 millones de forestadas hoy día están ocupadas por actividades que muchas son diferentes a la forestal, entonces debería de haber una regulación en ese sentido y de repente llegar a una titularidad de esas tierras. Y cuando ya se tiene la propiedad se puede acceder a créditos y es una mejor garantía, inclusive puede estar en registros públicos y hacer transacciones comerciales. En el colegio hemos preparado un proyecto de ley de plantaciones forestales y en ese sentido estamos orientando una serie de actividades. Por ejemplo, hemos considerado que tenemos el problema de tierras, como lo tiene Colombia, pero hemos desarrollado lo que es el vuelo forestal, que debe ser de propiedad privada, esté en tierras agropecuarias o tierras del Estado, pero el vuelo debe de tener esa característica. Y al ser propiedad privada ya se puede hipotecar, se puede hacer negocios, se puede vender, es sujeto de cualquier tipo de transacción comercial. Creo que una manera también de evitar esa migración fuerte hacia los bosques naturales, que es nuestra Amazonía, es desarrollar la costa y sierra a través de plantaciones forestales. Y para ello tenemos que trabajar muy fuerte, muy duro, en la definición de ese tipo de políticas con esas orientaciones. Ahí tenemos un reto en el Perú, muy similar parece que el de Colombia, pero creo que ese es el enfoque que tenemos que ir desarrollando hacia cómo queremos que el Perú se desarrolle forestalmente en todo este tipo de su ámbito y su geografía, ¿no? Y es para eso muy interesante las tecnologías que han mostrado, ¿no? Los sistemas de satélite que pueden ayudar mucho, pueden ayudar en planificación, pueden detectar problemas, pueden generar políticas. Creo que es lo que he podido captar de estas conferencias y bueno, creo que muchas gracias y creo que le cedo la palabra acá a mi colega Javier Arce. Sí, buenos días. Yo brevemente solo voy a hacer algunos tal vez ejemplos de cómo varios de los temas que ustedes han presentado como oportunidades de cooperación de ONF son totalmente válidas y aplicables, interesantes más que todo en el contexto actual.
Son algunas ideas un poco sueltas, pero creo que es importante. Yo veo mucha potencial ahora, ya creo que todos los hemos mencionado, con el asunto de revalorar y rescatar el tema de la agroforestería. Se está trabajando el tema de las medidas de mitigación, las NAMAs, y yo creo que ahí hay que ver un poco cómo el tema de tenencia de la tierra, que siempre ha sido reconocido como crítico, la nueva ley forestal nos da una oportunidad para trabajar con los productores que están asentados en tierras forestales. Sabemos que en el Perú, por nuestras leyes, aquellos productores que están en tierras forestales nunca van a poder tener la propiedad, porque la Constitución y las normas son muy claras en eso. Sobre tierras forestales no hay propiedad privada. Y la gran parte de los productores de cacao, de café, están asentados en esas tierras. Y la nueva ley forestal, que se va seguramente a empezar a aplicar a partir del 2015, nos da la posibilidad de que se entreguen modelos de cesión en uso agroforestal. Es una modalidad nueva para el país, que se van a entregar por 40 años renovables. Prácticamente podríamos hacerlos equivalentes a una concesión. Entonces, muchos de estos productores que ahora están en la selva alta o en selva baja, en tierras forestales, cultivando café, cacao u otros cultivos, pero que tienen parte de su finca con bosques, pueden acceder ahora a una cesión en uso que le da una seguridad jurídica a largo plazo sobre la tenencia de la tierra. Y creo que trabajar esquemas como estos con ellos sería muy interesante. Otro tema importante es el asunto, y ustedes lo han dicho, el tema de la zonificación, el cómo ordenar el espacio. Y también ahora la ley forestal nos señala que la zonificación forestal es obligatoria, o sea, es vinculante. O sea, el producto de esta zonificación que ahora les toca hacer a los gobiernos regionales tiene que ser aplicada incluso con penalidades para aquellos funcionarios que no cumplan esta zonificación. Entonces, estamos ahí un poco con una gran tarea. ¿Cómo empezamos a trabajar esta zonificación forestal? La ley nos dice que hay que partir del ordenamiento de la zonificación ecológica y económica, y algo de eso ya se ha avanzado en muchas regiones. Por ejemplo, en la región de San Martín, que es una de las regiones que ha trabajado, a la vez es la que tiene más alta tasa de deforestación, ha avanzado y ya tiene una zonificación ecológica y económica, y con la ayuda de la cooperación alemana ha trabajado un esquema de zonificación forestal que ya están dispuestos a aprobarlo y empezar a aplicarlo a partir de 2015. Entonces hay una serie de oportunidades ahí también de trabajar con este esquema y el uso de instrumentos como estos esquemas y herramientas satelitales que nos permiten de repente en más rápido tiempo no solamente ver el estado actual, sino un poco el análisis para predicción de futuro, para hacer planes forestales y cómo tener una visión a largo plazo de qué hacer sobre esos espacios forestales. Otro tema interesante es el asunto de la articulación de actores, y creo que ese es un tema que también es importante y fundamental ahora. Todos estamos hablando de una visión de paisaje. Ya no estamos pensando solamente en las unidades de manejo forestal, sino la cuenca o un área mayor. Y bueno, siempre me voy a referir a la ley forestal porque es donde yo encuentro bastantes oportunidades. Esta ley nos manda a que en cada unidad geográfica forestal se desarrollen comités de gestión forestal y de fauna. Entonces no es otra cosa que todos los actores, ya sean comunidades, sean concesionarios, sean colonos, pero que tengan aún la forma de uso de la tierra, se constituyan en comités de gestión y desarrollen un plan de gestión territorial para todo su espacio. Nosotros hemos empezado, ustedes seguramente han escuchado esta iniciativa de los bosques modelo, esta iniciativa de Canadá. Bueno, nosotros hemos querido empezar por usar ese esquema, esa forma de gestión territorial compartida, y estamos proponiendo ya en el Perú dos grandes zonas, una en la selva central en Pichanaki, donde todo el distrito de Pichanaki, que tiene como 120.000 hectáreas, va a ser declarado como ya se ha constituido un comité de gestión donde están incorporados productores de café, representantes de áreas protegidas, autoridades municipales, agricultores,
empresas de turismo para generar un plan y una visión para todo el distrito. Eso que ya se va a empezar en Pichanaki también va a replicarse en San Martín, donde se ha seleccionado una primera área. Entonces sería la segunda área considerada como bosque modelo bajo este esquema en la región de San Martín, en el área de influencia del Parque Nacional Río Aviceo, donde habrían concesionarios de conservación, productores de cacao, áreas protegidas, todos en un espacio más o menos de unas 70.000, 80.000 hectáreas, formulando una visión y haciendo un plan de gestión para todo el territorio. Entonces yo veo ahí dos grandes temas que podrían claramente ser complementados con las propuestas que ustedes han desarrollado, por ejemplo, en Colombia, de reforestación, pero no solo de reforestación, sino, por ejemplo, el mandato para estos productores agroforestales es que tienen que tener un plan agroforestal y tienen un compromiso de recuperar parte del área que tienen en la finca que se les había por 40 años renovables. Entonces hay un trabajo ahí por hacer. Quería finalmente también mencionar que, pensando en el tema del uso de imágenes satelitales, actualmente estamos iniciando un piloto en el país para juntar esfuerzos del Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente y la Fiscalía Ambiental, los jueces, para usar tecnologías satelitales para sancionar la tala ilegal. Y lo vamos a empezar en una región piloto en Ucayali. Esta es primera vez que la Fiscalía va a tener el acceso a usar información satelital proporcionada por el Ministerio del Ambiente, pero con su propia unidad dentro de la Fiscalía, para monitorear deforestación o tala ilegal o actividades que no son autorizadas, y eso va a ser anunciado, ese acuerdo, en 2 días en este evento también, pero a partir de 2015, con fondos de la cooperación de USAID, pero también del Ministerio del Ambiente y la cooperación alemana, vamos a apoyar este piloto que empieza en Ucayali, que es una de nuestras regiones de mayor producción de madera. Pero además, algo y de repente más importante e integral, es que hasta ahora en el Perú el monitoreo de los bosques ha estado fraccionado o repartido entre varios ministerios o varias dependencias. Y actualmente se está trabajando un esquema para hacer un solo sistema nacional de monitoreo de bosques. Ya se ha empezado a trabajar tanto el Ministerio del Ambiente como el Ministerio de Agricultura y OSINFOR, y todas las instituciones del Estado se han juntado y estamos desarrollando un proceso y una estrategia para que tengamos pronto un único sistema nacional de monitoreo de bosques, donde hay una serie de tareas tanto de monitorear los stocks de carbono, los stocks de especies o del crecimiento de los bosques, la dinámica de los bosques, el avance de la deforestación, pero también el tema de las acciones ilegales. Entonces hay una actividad importante que creo que puede ser fortalecida con la cooperación que ONF podría brindar, por ejemplo, en el uso de estas herramientas satelitales. Y solamente para complementar, creo que nunca antes como ahora estamos viendo que los ministerios comienzan a conversar juntos. Acá en el Perú, para tener impacto en el tema forestal, es importante que no solo esté el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente, sino fundamentalmente el Ministerio de Economía y Finanzas. Y se está trabajando juntos, por ejemplo, con el Ministerio de Economía y Finanzas, una política nacional de inversión pública en el tema forestal, que ya es una propuesta y que va a ser aprobada seguramente dentro de poco, y un énfasis especial de esa política de inversiones del Ministerio de Economía es en trabajar en reforestación, en plantaciones comerciales. Entonces hay otra gran oportunidad de inversión de fondos públicos que van a ser dedicados a proyectos que se van a trabajar en las regiones seguramente. Yo creo que son algunas de los temas que solamente quería mencionar, donde yo veo grandes oportunidades, grandes formas de cooperación de las ideas que ustedes o proyectos que ustedes nos han presentado, y que nos hacen ver con optimismo que tenemos varias formas de ir un poco cambiando esta historia de poca contribución del sector forestal, de desarrollarlo en este nuevo esquema de verlo ya como paisajes forestales, ver no solo madera, sino ver otros elementos del bosque, los servicios ambientales y otros temas que ya se han mencionado largamente, creo, en todas las discusiones. Solamente eso quería yo compartir con ustedes y realmente confirmar que me han parecido muy interesante
los proyectos que ustedes han mencionado que están ya adelantando en Colombia o en otras regiones y que se estarían evaluando también en el Perú. Muchas gracias.